mí la danza es escupir sentimientos. Yo gracias a la danza puedo llorar mejor, puedo reír mejor. Rafa, te quiero dar las gracias primero de todo porque esta es la tercera vez que nos encontramos y estamos con problemas técnicos, pero para mí es una bendición y un honor que cada vez tengo que seguirte donde estás y entrevistarte otra vez. Así que te doy las gracias primero que todo y vamos a empezar para dar a conocer un poquito de quién es Rafael Amargo. Porque tú empezaste jovencitico, y quiero que nos digas un poquito cómo fue eso. ¿Supiste siempre que deseabas bailar, que el baile nació contigo, naciste bailando? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que, ante todo, darte las gracias porque me hayas dado la oportunidad de estar en tu medio, creo que sois gente muy, como se diría en el sur de España, muy apañada, gente muy bonita de corazón, y eso siempre me gusta. A la pregunta que me decías es muy fácil. Yo ahora que soy ya un poco más grande, pues no conozco otra cosa de haber hecho en mi vida sino que bailar y bailar y bailar, aparte de lo que estudié en el colegio. Nací siete-mesino, con 7 meses, mi madre me parió muy pronto, o sea, ya salí bailando. Y luego fui muy precoz, muy joven a la hora de empezar a estudiar. Empecé a estudiar con 7 años, a los 13 firmé mi primer contrato profesional. Y a los 16 años ya estaba bailando en compañías de primera orden. Incluso antes, yo creo que con 15 ya estaba bailando, y a los 16 recuerdo que estaba ya con la Gran Lola Flores, la compañía más importante, que me acuerdo que como era menor de edad tenía que ir con un permiso de mi padre porque era muy pequeño. Pero bueno, yo era hacer eso, si no me moría, era una necesidad vital. Era una necesidad vital, pero muy, muy, muy grande. Mi madre no pudo sostenerme, no me pudo retener con ella. Y aparte yo le prometí que tenía que acabar mis estudios y soy universitario, estudié luego después en la universidad. Tengo la suerte que en mi casa mis padres y son gente que siempre se han preocupado por darme una buena educación, gente que les gusta mucho la literatura, les gusta mucho el cante, el baile. Gente que se han preocupado mucho pues porque yo tuviera una formación no solo artística, sino personal. Gente con una educación muy tolerante, de una mente muy abierta, y eso me ha venido siempre muy bien, porque tengo unos padres que me han dado la libertad de poder estudiar y de poder hacer cosas que yo creo que también se las enseñaré a mis hijos, que sean gente con sentido común en la vida, que ellos elijan su religión, que ellos elijan lo que quieren hacer en la vida, pero sobre todo que sean buenas personas. Yo creo que a los niños la carrera más importante que hay que enseñarles es la educación familiar y la educación de tener sentido común, de que se formen como buenas personas. Eso creo que es lo más importante, y mi madre y mi padre, pues bueno, puedo decir que he tenido mucha suerte. Yo cuando dije que quería dejar de estudiar para dedicarme a la danza, y le dije a mi padre: papá, sé que soy muy joven, te prometo que algún día voy a acabar mis estudios, voy a ser universitario, voy a ir a la universidad, pero antes tengo que empezar ya a bailar, porque aquello lo puedo hacer siempre. Siempre puede uno formarse y tener sus estudios, pero para bailar hay una edad que tiene uno que empezar. Y mi padre me dijo: ¿cómo tan pequeño piensas así? Y así fue, dejé los estudios, me dediqué solo a la danza y luego después estudié en la universidad, una carrera universitaria. Así que siempre he tenido mucha... digamos, la potestad de saber lo que quería hacer y lo que... Pero bueno, con la suerte de tener unos padres que me ayudaron. Date cuenta que muchos niños, sobre todo varones que deciden bailar, pues no está bien visto o tienen como más problemas que las mujeres. En mi caso no me pasó como la película de Billy Elliot, que el niño que quería bailar le dijeron que no se podía hacer. En mi casa todo lo contrario. Mi padre me apoyó, mi padre me pagó esos estudios y me dio el capricho de volar cuando era incluso menor de edad. Ya te digo, a los 15 años ya estaba solo viviendo en Madrid y bueno, pues mi padre ahora me cuenta que él sufrió mucho porque era muy joven y me dejó solo.
y no sabía lo que iba a ser de mi vida, pero bueno, ahora está contento porque ha visto que eso fue para formarme bien como persona, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque así jovencito estabas con Lola, la grande Lola Flores. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué aprendiste? Mira, yo recuerdo que entré a una audición y que ella me eligió entre un grupo de bailarines. Yo era el más pequeño y estaba como en la fila de atrás. Pues no sé, he tenido suerte, quiero decir, igual que por ejemplo cuando trabajé en Cuba montando coreografías para Alicia Alonso, para el Ballet Nacional de Cuba, siempre he tenido como me es más fácil trabajar con los grandes, no sé por qué, pero he tenido como, no sé, un imán. Yo creo que, o a lo mejor proyecto como unas ganas o una ambición o una necesidad tan profunda de que por ahí es donde quiero tirar, que esas propia ilusión o ambición que tengo me hace hacer cosas de ese nivel, ¿no? Trabajé con el maestro Granero, que fue el gran coreógrafo del Ballet Nacional de España. Trabajé con Antonio Canales en su época gloriosa y grande. Trabajé con Rafael Aguilar, con el maestro Luisillo, con la Compañía Teatro de Danza Española. Trabajé en los grandes teatros flamencos de Madrid como Café de Chinitas, Alcazaba, Corral de la Morería y La Venta del Gato. Y a los 19 años me fui a Nueva York a formarme con Martha Graham porque quería estudiar en Nueva York, y a los 21 estaba un poco ya que no sabía qué hacer y todavía tenía 21 años. Entonces a los 21 años monté mi compañía y con toda la información que traía del norte de Europa y de Nueva York en el flamenco hice algo distinto, interesante. Como dato así curioso, puedo decirte que fui el primero que introdujo el cine, el audiovisual, en la danza flamenca. Fui el primero que hice la obra Poeta en Nueva York en danza, que fue el último libro que hizo mi antepasado Federico García Lorca, el poeta español, donde yo le di forma a su libro más difícil, un libro que empezaba huyendo de España por las condiciones políticas que había, que se centraba en todo el bullicio de la ciudad de Manhattan y que luego, antes de despedirse de la muerte, se despide en La Habana con todo el folclore y con todo lo que él le gustaba, esa cultura y esa tradición que había en esa época, en el año 29-30 en Cuba. Entonces, siempre me ha interesado eso. Siempre cuando he bailado o he hecho algo es intentar que tuviera una referencia intelectual detrás. Bailar por bailar creo que no tiene mucho sentido si no se cuenta una historia, aunque sea metafóricamente. Tienes que contar o transmitir algo para que lo que estás haciendo no sean pasos sueltos, sino que tenga una metáfora, eso que estás contando, para que tenga un mensaje, ¿no? Porque si no, las cosas que en la vida no tienen un mensaje se pierden, se diluyen. Y bueno, trabajé con grandísimos diseñadores de moda haciéndome el vestuario de mi compañía, que eso también me unió mucho al mundo mediático de las revistas y del mundo de la moda, que como sabes es un mundo muy grande dentro del mundo de los medios de comunicación. Luego con el mundo del cine trabajé con todas estas proyecciones audiovisuales que habían dirigido. Me hice mano a mano con Juan Stelrich, que era un director de cine que era como muy rebelde, pero que a mí no me daba ningún miedo el que la profesión no entendiera su trabajo, porque yo creo que era un genio. Y de hecho lo demostramos cuando hicimos 3 obras juntos: Poeta en Nueva York, en Ramblao 1 y el Don Quijote Pasajero en Tránsito, que fueron 3 obras que a mí en mi repertorio me han puesto ahí arriba. De hecho, gracias a Juan Stelrich y gracias al trabajo cinematográfico que hice con él, aprendí a disparar, aprendí a estar como filmmaking director detrás de la cámara, y ahora ya he hecho mi primera película como director de cine, que gracias a Dios, como sabes, está en todos los festivales, porque es una película que la protagonista era Chabela Vargas, la cantante mexicana, y se llama El amor amargo de Chabela, y con la mala suerte, pero que así lo quiso ella, se murió en la última secuencia de la película, con lo cual me ha dejado un legado maravilloso. La película ha ganado mejor director en el Festival de Busan en Corea del Sur, ha ganado la mención de honor en el Festival de Bogotá de Cine en Colombia, ha ganado en el Festival de Itzia, en el Festival de Lima en Perú, y ahora ya estoy preparando mi segunda película como director de cine, que la voy a rodar en La Habana. La voy a hacer con
con toda la cultura musical cubana. Y la tercera, o sea, quiero hacer una serie de películas con personajes irrepetibles que tengan un documento que contar, pero con una base ya sea deportiva, musical o con algo. Yo quiero hacer películas con personajes irrepetibles, personas que a mí me interese tenerlas ahí, que gracias a mi carrera y a mi familia puedo entrar a la casa de ellos. También nosotros tenemos la suerte, por el poeta Federico García Lorca, llegar a gente que nos recibe y nos abre las puertas de sus casas y podemos hacer cine muy especial. Sí, porque la película de Chabela ha sido una entrevista de llorar, es como para abrazarla y amarla, ¿no? Y ahora el segundo personaje que quiero hacer en Cuba también es una señora de la música cubana, que creo que es un referente de los pocos ya que quedan, que son palabras mayores. A mí con esa gente me encanta trabajar. Yo creo que los niños y los viejos son personas sabias, unos porque no saben nada y otros porque ya vienen de vuelta y se vuelven niños. Yo creo que con un niño y con un viejo no te puede pasar nunca nada malo, solamente cosas bonitas. Por eso me gusta trabajar con personas que son auténticas. Eres muy bravo para escuchar y valoras lo que estas personas grandes pueden enseñar. Soy un gran alumno. Yo te diría que me encanta, soy un alumno que me moriría toda la vida aprendiendo. Me encanta estar al lado de los genios y de la gente sobre todo que ha sido fuerte, que ha sido rebelde, que ha sido valiente. Y me gusta la gente que tiene como una vida fuerte para contar. Por ejemplo, hay personajes a los que a otras personas les da o miedo o vergüenza o respeto acercarse, y a mí no, a mí me encantan los personajes grandes, ¿no? Es como aquí en Italia. Yo en Italia pues me gusta Vittorio De Sica, me gusta Mina, me gustan los personajes que son como grandes y auténticos, ¿no? Yo creo que a mí me fascina la gente que ha sido valiente, y sobre todo valiente en momentos donde políticamente y socialmente era muy difícil ser valiente, porque hoy en día es muy fácil ser valiente. Tú eres valiente porque cada uno hace lo que le da la gana, pero ellos eran valientes. Date cuenta que a Federico García Lorca, por ser valiente, le costó la vida. Lo mató el franquismo por ser valiente. Yo creo que eso es verdaderamente un hecho de valentía, ¿no? Y hablando de grandes, cuéntanos de tu experiencia personal, de amistad, de cercanía con Chabela. Como una de las cosas que leí en una de tantas miles de entrevistas que te han hecho, es que tú dijiste, una palabra me tocó muchísimo, que dijiste de Chabela: aún los silencios eran cátedra, aún los silencios te enseñaban. Mira, hay personas que no dan vueltas a la hora de hablar, no dan rodeos, te lo dicen claro. Y hay personas que te eligen o te apartan. Chabela Vargas era una mujer que si te elegía era porque te iba a dar la vida. Y si te iba a dar la vida te iba a contar todo lo que sabía. Y era mucho, una mujer que tiene una vida intensa, dura, gran amiga de Frida Kahlo, de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara, de grandes personajes de la canción mexicana, del mariachi, de la pintura, de grandes presidentes de gobierno. Ella, por ejemplo, cuando se refería a Macorina, cuando la conoció, era amiga incluso de personas que eran dictadores políticos con condiciones muy fuertes, pero ella no se fijaba en eso, ella se fijaba en el corazón, no en el hecho del acto que estaba haciendo. Yo creo que el mundo por montera, ¿no? Yo creo que era una mujer que se ponía el mundo por montera, y como ella decía, ella no era bandera de nada y de todo, porque su bandera era ella y la bordaba con sus colores. Y en sus colores estaban la libertad, el respeto, la tolerancia y sobre todo el buscarse su vida como ella la quiso, ¿no? Es de un ejemplo maravilloso, ¿no? Incluso hasta de sus propios errores hacer algo genial, porque qué pocas personas de un error hacen alguna genialidad. Ella tenía un imán increíble, era una mujer que tenía un imán que no te podías separar de ella. Una mujer que era fuerte, pero que luego era muy vulnerable y que era muy buena. ¿Cómo fue el proceso? Porque pues esta es tu primera experiencia como, bueno, director cinematógrafo.
Y ya, premios y has hecho una cosa espectacular. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los retos? Estuve en México viviendo un tiempo haciendo un trabajo para un canal de televisión grande mexicano y desde que llegué dije, tengo que ir a ver a Chabela, tengo que ir a ver a Chabela. Cuando fui a verla, hablando, me contaba tantas cosas que le dije, Chabela, tenemos que ser generosos. Esto que tú me cuentas, si tiene que enterar el mundo, no podemos no contar estas cosas tan importantes. Entonces ella me dijo, si lo haces tú, no me importaría contarlo. Y entonces, pues, escribí un guión y básicamente era un seguimiento para estar con ella en el Tepozteco, en Tepoztlán, y luego, bueno, una serie de sorpresas que yo le tenía preparado a ella para que hubiera una temática cinematográfica y luego unas sorpresas que ella me deparó a mí, porque he empezado con todo el tema de los chamanes, de los huicholes, a conocer toda esta religión más espiritual, porque ella me la ha enseñado y me está cambiando mucho la vida, ¿no? Bueno, y de todas las experiencias acá en Italia, el público te adora, verdaderamente ha sido, creo que los brazos y las puertas de Italia abiertas para ti. Y bueno, y también una puerta grande como es RAI, ¿no? Que te trajo para Bailando con las Estrellas. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que la televisión es un medio popular, es un medio grande que atrae a la gente, pero no quiero que la gente se confunda, porque a lo mejor puede haber un error de casting y a lo mejor yo no soy tan bueno y tan brillante. A mí me gusta demostrar mi trabajo haciéndolo día a día. A mí me gusta que todo sea porque verdaderamente tenga que ser. Yo estoy muy agradecido. El pueblo italiano es un pueblo mediterráneo, es un pueblo maravilloso porque es un pueblo puro, pero también es un pueblo muy folclórico, es un pueblo como el español, que somos un poco un pueblo muy echado para adelante, ¿no? Entonces el pueblo italiano es como el pueblo español, que lo mismo te quieren, que lo mismo te odian. Entonces yo prefiero ir despacito, tranquilito. Piano piano andiamo lontano, che si dice, soprattutto quando uno è straniero, non è del sitio. Pero lo que sí tengo que decirte es que Italia ama la danza. Toda la vida, tiempos atrás, festivales interesantes de danza se han hecho aquí, como el Festival de Caserta, el Festival de Spoleto, el Festival de Reggio Calabria, de Reggio Emilia, el Festival de la Arena de Verona, el Festival de Positano, el Festival de la Ópera de Chiaglari, muchos festivales que ahora, bueno, por la crisis mundial que está aconteciendo ya no son de la misma manera, pero que siempre los bailarines españoles hemos venido a Italia a hacer carrera. Yo creo que Italia ama la danza. De hecho, hay muchos ballets como la Scala de Milán, el ballet de la Ópera de San Carlo, el ballet de Roma, etcétera, etcétera, el ballet de la Ópera de Torino, todo esto que son grandes ballets. Luego mucha danza contemporánea y el flamenco está empezando y aquí tiene un sitio porque hay mucha gente que lo demanda. Yo tengo que darle las gracias a la televisión por haberme hecho mucho más mediático y mucho más conocido, pero lo que me gustaría sería que el público me conociera por mi trabajo, no como jurado, haciendo un juicio de una participación de un personaje que no sabe bailar, sino me gustaría que el público me conociera viéndome en una tabla sudar y dejándome el corazón sobre el palco escénico. Pero eso va a venir después. Lo que sí tengo que decirte que, bueno, antes de estar en la televisión ya había ganado el premio de la danza de Positano, el Leonida Mazzim, que me lo han dado en el año 2005. También me habían dado el Festival de Spoleto, del Festival de Spoleto con Poeta Nueva York. O sea que ya Italia me había dado cosas importantes. Pero parece que desde que he hecho el programa de la televisión, parece que no he hecho nada antes. Parece que es la primera vez que llego a Italia cuando he salido en la tele. Es como que la televisión tiene mucha fuerza porque no tienes que ir al teatro y comprar una entrada. Das un botón en tu casa y te entra dentro de tu casa. Y la gente le gusta. No sé, ¿qué vamos a hacer? Pienso que el año que viene voy a hacer otra edición más para estar en la televisión y probablemente tengo otro proyecto para hacer algo más de televisión, pero primero tengo que ser fiel a la gente que me ha traído, porque yo verdaderamente a la señora Mili Carlucci le tengo que dar las gracias porque ella fue a buscarme a España
y es una señora muy elegante, una señora que ella conocía mi trabajo y ha querido prenderme, y eso está muy bien porque es de agradecer. Pienso que en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Uno tiene que decir siempre grazie, grazie, y bueno, está muy bien. Y luego el canal es un canal grande porque es la televisión nacional, la RAI, y bueno, pero yo verdaderamente me gustaría en el sur de Italia comenzar con un proyecto mío junto con las personas que me han traído al sur de Italia, y hacer una comunidad como una factoría de arte, una comunidad para formar a personas que tengan talento ya sea en el mundo de la expresión corporal, en el mundo del teatro físico o el teatro de texto, o en la palabra, o en el físico, en el cuerpo. Hacer una factoría de sueños donde los jóvenes o las personas mayores, pero que tengan algo ahí guardado en el sur de Italia, sobre todo aquí en Nápoles, puedan empezar a proyectar una carrera. Estamos empezando con ese proyecto, y bueno, es una cosa grande que en cuanto que tengamos una ayuda un poco institucional de alguna institución pública, vamos a comenzar a hacerlo para que se quede con una sede aquí. Igual que lo estoy haciendo en Río de Janeiro, en Brasil, que he empezado con una escuela, entonces sería Río de Janeiro para Sudamérica, Barcelona para toda Cataluña y la parte de España que tengo, y en Nápoles para toda la gente de Italia, porque creo que la gente que quiera hacer un buen flamenco antes de ir a España puede venir al sur y hacerlo, pero como se hace allí, bien, porque hay mucha gente que verdaderamente con 2 pasos son profesores, y con 2 pasos no se puede ser profesor. Hay que ser profesor habiendo llorado mucho, habiendo sufrido mucho, pero bueno, todo el mundo tiene que ganarse la vida, tiene que comer, pero por eso yo me he juntado con una gente que sabe y tiene el corazón en la lucha y en la entrega, y vamos a hacer un proyecto de futuro desde aquí, desde el sur de Italia. Como un legado que estás iniciando, ¿no? A dejar. Sí, pero tengo que decir que no ha sido mi idea, ¿eh? A mí me han buscado. Quiero decir que aquí el aplauso se te lo tenemos que dar a mi compañera Elkier, que es quien me ha buscado. Me ha dicho, Rafa, tú no puedes estar perdiendo oportunidades de hacer cosas grandes. Yo estoy con el giro de mi compañía, estoy con las películas de cine que voy a dirigir, estoy con una novela que voy a hacer como actor ahora en Colombia. Estoy con un proyecto de moda también con mi firma Amor Amargo. Entonces hay muchas veces que si no delego y no tengo personas que verdaderamente me ayuden, yo soy la marca, pero hay veces que no tengo horas en el día, no puedo. Tengo que tener a alguien y yo supervisar, pero si no hay veces que me quedo como en pausa porque de tanto como me está aconteciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy viendo que hay que salir de España. España es maravillosa para vivir. Como se vive en España no se vive en ningún lado, te lo digo de verdad. En el Mediterráneo, ¿no? Porque Mallorca, Ibiza, Sicilia, todo el Mediterráneo es maravilloso para vivir, porque es calidad de vida, la comida mediterránea. Pero yo para trabajar soy más asiático. Trabajo mucho en Japón, trabajo mucho en Corea, en China, ahora estoy empezando más en China. Entonces estoy empezando a venir aquí porque personas con las que conozco de hace muchos años son quienes me están animando. Y cuando yo veo que alguien me está animando, pero es que se le va la vida haciendo eso porque cree, yo me subo al carro, porque a mí, si me dicen vamos, yo voy. Yo me apunto rápido. Sí, por eso estoy muy contento aquí en Italia ahora. Y hablando de delegar y de reposo y de todo esto, tú a los 21 ya estabas dirigiendo tu propia compañía de baile. 30 y algo. Ya dirigiendo tu primer film en palabras mayores, premios y todo. En algún momento de tu carrera, porque creo que a todos los artistas sucede, ¿no? O los artistas visuales. Yo soy pintora. Entonces a los artistas visuales a veces nos pasa, los escritores dicen en el blog que no pueden escribir por ese momento. ¿En algún momento has tenido un momento de crisis inspiracional? Sí, yo cuando hice la película de Chabela fui a buscarla porque yo estaba en un vacío increíble, yo no quería bailar.
Yo quise dejar de bailar porque bailar era seguir haciendo lo mismo, pero sin la motivación de antes. Y la motivación nunca se puede perder. Y gracias a esta película me ha vuelto a venir la motivación. ¿Qué es para ti el baile? ¿Qué es para ti la danza? Bueno, para mí la danza es escupir sentimientos. Yo gracias a la danza puedo llorar mejor, puedo reír mejor, puedo salir. Yo creo que el ser humano debería de conocer su aparato psicomotriz, que es el cuerpo. Hay gente que no sabe lo que es la derecha ni la izquierda. Gente que tú le dices un labio y mueve una oreja. O sea, no tienen una psicomotricidad del control del cuerpo. Y yo creo que antes de comer, antes de nada, antes de ser fotógrafo, de ser periodista, hay que ser humano. Y muchas veces el cuerpo, cuando late el corazón, no sabemos si late. Cuando se mueven las manos no sabemos si se mueven. Tenemos que conocer el cuerpo. Tu instrumento de expresión de arte es tu cuerpo. Y estamos hablando la importancia de conocernos. Y háblame un poquito más de eso porque a mí me intriga porque soy artista y bueno, tenemos también una cantidad, nos movemos con tantos artistas visuales. Pienso que para un artista está dando de sí, lo plasma en un canvas o lo plasma en una escultura, está saliendo y ahí quedó un testimonio que queda para la eternidad, prácticamente lo inmortaliza. En tu caso es un poco distinto. Bueno, yo creo que la pintura puede ser una opción. Puedes ser o no pintor. Evidentemente creo que hay grandes genios pintores por los que yo me muero porque soy un pintor frustrado. Pero creo que el pintor, además de pintar, es humano. Yo a lo que me refería no es a la profesión, es a que la danza se hace con el físico, se hace con el aparato psicomotriz. Tú para pintar tienes que saber trazar, tienes que saber mover la mano, pero muchas veces no sabemos respirar, no sabemos caminar, no tenemos ritmo, no tenemos velocidad o no tenemos ese conocimiento del aparato psicomotriz que es nuestro cuerpo y que es lo más importante. Date cuenta que siempre estamos hablando del cuerpo y es la salud. Cuando no funciona el cuerpo ya no hay vida. O sea, es muy importante. Por eso yo creo que los bailarines tienen una manera maravillosa de saber conocer su cuerpo y toda la gente que es healthy, sana, que trabaja con su cuerpo de la manera que lo conoce y que lo controla, tiene mucho ganado en la vida. Yo creo que es maravilloso saber conocer lo que tiene. Yo creo que muchas veces el mundo está embrutecido. Nos levantamos, comemos, vamos a la calle, dormimos, pero que verdaderamente no hacemos todo lo que podríamos hacer con nuestro cuerpo y que a lo mejor el cuerpo lo necesita como oxígeno. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en la vida de Rafael Amargo? Un día en mi vida es como para no poder seguirme. Por eso yo creo que estoy solo y que no tengo pareja, ¿no? Porque es muy difícil. Cuando estás en una compañía estable, que tienes un sueldo y estás trabajando, pues un poco tienes, igual que el trabajo, tu vida la puedes hacer estable. Pero cuando eres freelance y cuando, además de tu compañía, das workshops por el mundo, trabajas en la televisión, haces cine, eres muy ecléptico y haces muchas cosas. Yo mientras que estoy acabando una cosa estoy empezando otra, mientras que acabo una empiezo la otra. Entonces, un día en mi vida, pues no te puedo decir porque ningún día es igual que al otro, ni el anterior es igual que o sea, no tengo un horario, no sé, es un poco... ¿Sigues tu propio reloj? Bueno, tengo que seguir el reloj porque si no pierdo aviones, no me despierto, no llego a trabajar, sigo por eso el reloj, pero si no, yo hace mucho tiempo que me quité el reloj y lo tiré por ahí fuera. Hablemos un poco de familia. Nos hablaste muy bello, ¿verdad? Como hablaste de tus padres, el apoyo que te dieron para crecer. Háblanos de tus hijos, háblanos de los que vienen después, ¿no? De la nueva generación. Pues tengo 2 hijos que tengo la suerte de poder decirte que son personas que a mí me han enseñado mucho. Yo he aprendido mucho con mis hijos. Ahora que son más grandes, tienen 9 y 6 años,
estoy más cercano a ellos. También su madre es artista. Son niños con una libertad interna y racial y animal muy bonita, y luego son niños con mucha sensibilidad, pero una sensibilidad embrutecida, no es una sensibilidad refinada que creo que a un niño no... Bueno, a mí me gusta menos, ¿no? Me gusta más que sean más salvajes los niños, más para afuera. Y tengo la suerte de tener dos bichillos adorables. Sí. Tengo unos niños muy... ellos se preocupan mucho más. Te das cuenta del corazón o la manera que tiene un niño por las preguntas que te hace, ¿no? Y hay cosas que son injusticias de la vida que ellos no entienden, pero las ven y saben que algo pasa que no está bien. Y cuando ellos te lo preguntan y comparten eso, se te cae el alma al suelo porque son dignos de aplaudir, ¿no? Que lo vean y lo miren de esa manera. Para los jóvenes, para los niños, para los que empiezan, una pregunta que te voy a hacer. Tú tuviste ese apoyo de tus padres. Hablamos de Billy Elliot, ¿no? Que fue todo lo contrario. ¿Cuál es tu mensaje para esos que no encuentran el apoyo? Porque todavía existe, todavía está. Yo creo que la constancia, la perseverancia, siempre hay que estar en ello, luchar por ello. La pena es que cuando uno tiene una edad, no depende de uno, depende de unos padres y de una educación. Entonces, por mucho que uno quiera, si tus padres no lo ven, no lo entienden, no quieren o no llegan hasta donde tú estás, es muy difícil, porque un padre puede hacer la educación de un hijo, pero también un padre puede destrozar sin querer la ilusión de un hijo. Porque a lo mejor un niño es verdaderamente brillante, interesante, inteligente, y el padre no sabe cómo ayudarle, porque verdaderamente solamente uno sabe lo que siente dentro, ¿no? Y los padres queremos que vayan al colegio, que coman, que duerman, y a lo mejor hay niños que por eso son malos estudiantes, pero no porque no estudien, sino porque a lo mejor no están en el colegio adecuado que tienen que estar. Y luego a los niños los ponen en otro colegio y son brillantes, porque no depende de la condición. Un niño es un alma vulnerable y es un alma limpia y un alma sana. Entonces hay también que pensar un poco cómo es ese niño, no en meterlo estrictamente en lo que un padre tiene que hacer, porque muchas veces somos los padres los que no sabemos educar a nuestros hijos. Porque los hijos no son todos iguales y a todos los niños no se les puede educar por igual, porque hay niños que son superdotados, niños que son extremadamente sensibles, niños que no quieren estar de la manera que están en el mundo, niños que no quieren hacer lo que se hace en ese colegio y por eso son malos estudiantes, pero no porque no saben ni no quieran, sino porque no se les educa ni se les enseña de la manera, porque estamos como embrutecidos, todos así, todos así. Y dentro de ese círculo siempre hay uno o dos que no pertenecen a esa generación, pertenecen a otra. Entonces, si te toca la suerte o la desgracia de que es tu hijo como padre, lo pierdes. Lo pierdes porque se cría en un ambiente generacional que a ese niño le hace daño. Entonces hay que pensar y mirar muy bien en qué tipo de niño es el que uno tiene y qué quiere ese niño, no lo que el padre quiere. Gran mensaje. Que tienen enfermedades, pues, por ejemplo, con la alimentación, niños que no comen o niños que comen más, pero es porque los padres le obligan y entonces muchas veces los padres somos no es fácil. Yo creo que una de las mayores responsabilidades que hay en la vida es la educación de un hijo. Sí, creo que es una profesión grandísima. A mí cuando me dicen, ¿tú qué es lo que eres? Digo yo, artista y padre, porque además de artista hay que ser padre, ¿no? Regresando al artista, ¿cuáles son los proyectos futuros que hay por ahí secreto que puede revelarnos? Bueno, estoy esperando para que me cierren ya fechas para irme a Colombia para trabajar en ficción como actor, que me apetece porque es una historia interesante. Voy a hacer Enramblao 3, que es un espectáculo que ya hice Enramblao 1, Enramblao 2, es un espectáculo dedicado a las Ramblas de Barcelona. Es un espectáculo muy cosmopolita, muy abierto. Tuve mucho éxito con el 1 y con el 2 y ahora voy a hacer la trilogía, voy a hacer el 3, con danza urbana, con breakdancers, con bailarines de breakdance, pero muy contemporáneos. Que eso lo estreno ya ahora el 28 de febrero.
Y después estoy con el proyecto de abrir mi escuela en Brasil, con el que también voy a hacer un curso de formación para becar a los niños de las comunas y a los niños de las favelas, niños que sus padres no tienen para pagarles dinero para poder estudiar y que tienen mucho talento. El niño que venga y que tenga talento y su padre no tenga para darle una educación y venga por ejemplo, en las comunas de estos niños que, como por ejemplo en Colombia, por ejemplo yo trabajé con niños de la reinserción del Circo Momo, en Medellín, que eran niños con un talento increíble que mediante la batuca, mediante la percusión, empiezan a amar la música y se hacen grandes músicos. O sea, hay que darle una incentividad a esos niños para que hagan algo en la vida, ¿no? Pero muchas veces es que son embrutecidos porque no lo ven el padre y la madre. Entonces yo quiero ir a coger niños de la favela y llevarlos a la escuela, y el que tenga talento para poder hacerlo y sepa que lo va a aprovechar, poder mediante el flamenco y la percusión flamenca hacerles músico o bailarín, ¿no? Bueno, Rafa, no te quito más tiempo porque yo sé que estás un poco cansado. Diste dos sesiones, fue maravilloso. Por la mañana y otras 2 ayer. Son unas cuantas. Bueno, te doy muchísimas gracias, de verdad te doy gracias, y bueno, sé que tanto público te agradecerá el tiempo y aprenderá muchísimo de ti. Pronto me van a ver aquí en el cover de Art Tour International, y que las fotos prometen, al menos divertidas, nos lo hemos pasado bien, las hemos hecho en el Hotel Roommate de Nueva York, una cadena de hoteles friendly muy interesante, y pues ya mismo van a ver este cover, y sobre todo con esta entrevista de Viviana. Y para el público latino y para el público que adora el arte, y también inglés, porque lo hacemos en varios idiomas. Ya saben, Art Tour International. Everything. Bye bye.